You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de la película El Príncipe de Egipto, The Prince of Egypt. Esta película se estrenó hace 25 años, en 1998. Fue la primera película de DreamWorks y bueno, pues la verdad es que aquí la consideramos, o bueno, vamos a ver, pero al menos yo la considero una de las mejores películas animadas ever. En la primera parte hablamos bastante de la producción, de la animación, de la música y un poco de también por qué esta peli no tiene tal vez la distribución que esperaríamos de una película de este calibre, porque como decíamos, tiene como muchos temas complicados al estar basada en la Biblia católica. Y pues bueno, justamente si alguien no ha visto la cinta y no pertenece a la religión católica, por lo que no oyó esta historia al menos unas 5,700 veces durante todo su crecimiento en la infancia, básicamente la historia nos cuenta en una situación mitológica histórica donde el pueblo de Egipto o Egipto tenía personas esclavizadas a los hebreos y básicamente los hebreos tenían esta fe o esta creencia que en algún punto Dios los iba a liberar. Para esto seguimos la historia de Moisés, que es un niño que salvan de un genocidio realizado por los mismos egipcios. Básicamente se salva de milagro, literalmente, y es adoptado por la esposa del faraón, entonces se vuelve literalmente en el segundo en línea de la monarquía egipcia, de la dinastía egipcia. Y pues en algún punto se entera que efectivamente él es un hebreo, no pertenece, ya cuando crece, se entera de que no es egipcio, que es hebreo. Y pues eso le cambia básicamente toda su perspectiva en la vida. Muchos años después de muchas circunstancias, Dios le habla y le dice que tiene que ir a salvar al pueblo y va a enfrentarse al faraón, que en este momento es su hermano. Y bueno, ¿por qué esta cinta, a pesar de que no sean personas religiosas, les puede llamar la atención? Pues efectivamente creo que Carlos ya nos decía un poco de esto al inicio del programa, pero es que son los temas. Y es que uno de los temas principales, creo yo, es el tema de los hermanos, el tema de estas dualidades, de cómo, sobre todo en estos procesos de monarquía, de dinastías, donde alguien tiene que heredar la carga, el deber, el legado de toda una familia, en este caso de todo un país, evidentemente conlleva muchas cosas, conlleva muchos pesares y muchas complicaciones emocionales y creo que eso lo explora la cinta y lo explora muy bien en la relación de Ramsés y Moisés. Pero pues me gustaría escuchar de ti, Dafne. ¿Qué es cuál crees que es el tema de esta película y por qué puede llamarle la atención al público que tal vez ahorita no la ha visto? Ya, pues bueno, un poco como decías ahorita, el tema, pues sí es un poco complicado porque bueno, básicamente es una película animada que están adaptando la Biblia, el libro del Éxodo. Y creo que les puede gustar, o sea, a pesar de que si no son personas religiosas, creo que si se van por la parte histórica, digamos, al final esto sucede en la época de Ramsés II, ¿no? Que hablamos de, pues sí, esto fue 1250 antes de Cristo, entonces si les gusta como esa parte como histórica, creo que sí se vuelve muy interesante. Creo que lo que ya decían, visualmente, los paisajes, los temas que retratan, porque como ya también comentaban, son temas que no son fáciles, ¿no? Hablan de una mentalidad como pues, complicada, en donde pues justamente porque los hebreos, el pueblo israelita, estaba viendo ya demasiados israelitas
pues el rey de Egipto en ese momento, el faraón, pues decide que tienen que hacer algo para que no se sigan multiplicando, ¿no? Entonces empieza este tema de sometimiento, de esclavitud en Egipto con la gente hebrea, con los israelitas, ¿no? Y es ahí donde, esto que contaba un poco Edith, donde ya Moisés crece en el palacio, crece como, pues sí, como literalmente como príncipe en Egipto, hasta que él se entera de su origen, de su verdadera historia, en donde ve que él es hebreo. Esto en la película, porque bueno, en las escrituras, en la Biblia, pues él siempre reconoce y se sabe su origen hebreo. Pero bueno, acá en el momento en que se entera, pues toda su percepción, toda su concepción de su vida, de su realidad, pues se altera, cambia y ya no lo ve de la misma forma, ¿no? Empieza a ver pues todo el sufrimiento. De hecho, digo, nada más como para comentar, hay una escena que a mí me parece muy, muy bien hecha, como muy bien contada, como narrativamente se me hizo muy, muy bonita esa escena en donde Moisés, ya que se entera de su realidad, está con su hermano, pero no está escuchando nada de lo que está diciéndole su hermano, ¿no? Como toda su atención y toda la atención de nosotros como público está en los esclavos, en la gente que está trabajando, en el cansancio, los golpes, el sufrimiento. Y me parece que esta escena está como muy bien realizada porque es lo que lleva a Moisés después a tomar una decisión que hace que tenga que huir. En fin, el punto es que esa escena está como muy bien hecha. Y de nuevo, es un tema como complejo porque ya de ahí pues, Moisés tiene que, es su viaje para liberar al pueblo, sacarlos ¿no? de Egipto y liberar al pueblo hebreo pues sí, de la esclavitud. Entonces pues sí, es un tema complejo, es un tema fuerte, pues sí, más, pero creo que es de eso hablar, básicamente creo que ese es el tema. No, y es que, o sea, creo que también a mí lo que me gusta mucho, sobre todo del inicio, cuando Moisés es egipcio, bueno, él se considera egipcio, es que justamente en el momento que él se entera que no lo es, el increíble meme, porque es un meme ya hoy en día, que creo que un poco así vivido un poco la película y por eso de hecho está como renaciendo el meme cuando su padre le dice, bueno, o al menos el hombre que él piensa que es pregúntale al hombre que se dice llamar, no, ¿cómo? Se me acaba de ir mi super quote. Dile al hombre al que he llamado padre o algo así. ¡Ah! Pero en este momento cuando él le dice, solo eran esclavos y él así es como, no. Esa parte es un meme. Que por cierto, no lo dije en la anterior parte, pero esta película ha tenido también un renacimiento en TikTok porque descubrieron la canción de las plagas y la han usado como para hacer, como sonido para hacer diferentes TikToks que la verdad les han quedado muy muy bien. Así que también, bueno, esa canción ha tenido como un renacimiento y en general creo que Hans Zimmer también como tiene un TikTok y también habla mucho de su música y sus procesos creativos. También han un poco descubierto el soundtrack de esta película. Pero bueno, a lo que yo iba es que justamente cuando Moisés descubre que es hebreo y que pues básicamente sobrevivió, tiene la gran canción de Todo lo que quise. Bueno, ya saben, yo la veo doblada, entonces en este caso todo me lo sé en inglés. Digo, perdón, me lo sé en español. Pero bueno, esta canción donde al contrario de muchas películas Disney o en este caso, bueno, DreamWorks podemos decirlo, que la segunda canción es acerca de conocer el personaje, aquí más bien estamos viendo que el personaje no se conoce a sí mismo y que está dudando de básicamente todo lo que lo ha formado y todo lo que es. Y creo que eso también es uno de los temas como muy importantes de la película porque es el primer personaje que no tiene un sueño porque literalmente todos sus sueños son destrozados en el momento en que se da cuenta que su destino pudo haber sido uno completamente diferente y uno que había ignorado durante todo su crecimiento, porque incluso podemos considerarlo como un niño malcriado, o sea, Moisés es un fifí, un niño consentido, hijo de papi, así literalmente. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, justo eso quería como agregar algo que a mí me gusta mucho de esta versión del Éxodo, esta versión de la historia,
el Éxodo, es que en El Príncipe de Egipto te ponen esta relación que mencionabas también un poco, Edith, esta relación de hermanos, que también pesa mucho en la película. De hecho, creo que es lo que también uno de los ejes centrales en esta historia, esta relación de fraternidad, de hermandad entre Moisés y Ramsés. Me gusta mucho cómo lo exploran porque justamente es un viaje de autodescubrimiento, de irse de cómo justamente va perdiendo todo lo que era, toda su realidad cambia, pero cómo de ser esto que dices, cómo de ser, pues sí, viene de una familia privilegiada, como de haber crecido totalmente en privilegio y lo vemos. Vemos a este par de niños pues sí, ¿no? Privilegiados que no se dan cuenta realmente de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Que viven en esta burbuja, literalmente. Estos niños privilegiados, malcriados, que hacen lo que se les pega la gana, y cómo Moisés va a cambiar radicalmente esa percepción. Y es como muy, muy interesante esa visión que le dan a esta relación entre los hermanos. Y creo que también lo importante de esta película es que los dos hermanos, como a pesar de haber crecido en el mismo lugar, tienen perspectivas tan diferentes de la vida, ¿no? Porque tenemos a Ramsés, que es criado para ser un futuro faraón, entonces tiene como todo el peso de la responsabilidad de las expectativas paternales, mientras que Moisés tiene que crecer, bueno, primero no es sujeto a estas expectativas, pero dos, luego tiene que crecer fuera de esas expectativas completamente, incluso volcar su visión hacia afuera, hacia la gente que está siendo maltratada, hacia las otras personas, ser una persona más empática. Mientras que Ramsés, al quedarse en Egipto, pues se vuelve una persona muchísimo más centrada en su figura, en lo que él significa para el mundo, ¿no? Entonces eso también es muy interesante cómo estas dos ideas colisionan cuando al mismo tiempo los dos se aman y los dos se quieren, porque al final del día son hermanos y en esa fraternidad está esa infancia feliz, esos momentos que tuvieron juntos como hermanos y en ese crecimiento que tuvieron juntos como hermanos, a pesar de que evidentemente ya en la película sus mundos se separan completamente. Pero bueno, Jimena, no sé tú qué opines de todo esto. Híjole, sí, concuerdo con ustedes, o sea, de los temas más fuertes de la película es precisamente en donde Moisés se da cuenta que todo ese tiempo él creció bajo el privilegio y que de no haberlo tenido, ve lo que hubiera sido su vida en los ojos, en la espalda, en las rodillas, o sea, en cada paso que da, ve al perdón, la etnia a la que pertenecía, la ve maltratada, la ve sometida, y es muy fuerte, o sea, y como dicen, o sea, llega un punto que lo abruma tanto que ni siquiera se puede concentrar en lo que le está diciendo Ramsés en un momento, y que, pues, lo único que se esperaba de él era no regarla, básicamente. Ramsés tenía el peso de la corona, Ramsés tenía que estar, perdón, siempre preparado y listo para ser el próximo regente, y Moisés lo único que tenía que hacer era no regarla en su vida y ya, o sea, no tenía nada que hacer más que pues estar ahí, o sea, y de repente se da cuenta que pudo haber tenido un camino muy diferente, y que es tan fuerte lo que siente en ese momento que decide huir. O sea, no era necesario que huyera, pudo haberse quedado a ver, pues, que se podía hacer como que, bueno, vamos a tratar de mejorar las condiciones o algo, pero pues la verdad yo creo fue tan fuerte el shock que él prefirió mejor alejarse de todo para poder encontrarse a sí mismo. Este, y creo que como tal, como una película no religiosa, la verdad es muy interesante esas dos posturas. Y la otra también, digo, hace rato lo mencioné, me gusta mucho la escena en donde él está
pensando e investigando y que me imagino que como en recuerdos o algo vio el muro famoso donde están los dibujos de todos los bebés siendo aventados al Nilo, me imagino, y que se ve toda esa animación en un momento en la pared, así como jeroglíficos, y me acuerdo mucho que yo veía esa película con mis hijas y la veíamos mucho porque a ellas les gustaba bastante, pero siempre llegando a ese momento lloraban así a mares, y yo, bueno, ¿para qué la quieres ver si siempre lloras, no? Pero les gustaba mucho esa escena, se les hacía muy emotiva y muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte, como para que te dé como el significado al por qué tú estás aquí cuando todos los demás no están, ¿no? Entonces, ¿y qué vas a hacer al respecto? Entonces, se me hace por esa y por otras, escenas también, o sea, por otras, temas que toca, se me hace muy interesante, como película en sí. Y, pues, como mencionamos también por todo el lado técnico. Es la culpa del sobreviviente, ¿no? Siento yo. Ándale, ándale. Ujú, Ujú. ujú. Ajá, y creo que también esa escena funciona porque justo te da o te transmite ese sentimiento, ese peso de entender, pues sí, lo que decide el faraón, que es para que este pueblo no se siga multiplicando, decide y da la orden de que se arrojen al río, que se maten a los niños que nazcan, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Entonces, enterarte que pues esa persona que tú sigues, a la que de alguna manera con la que creciste, que le llaman, como dicen en la película, que llamaba padre, que haya mandado a dar una orden así, pues sí es fuerte, ¿no? No es como cualquier cosa de asimilar. Y creo que esa escena transmite esa sensibilidad, esa emoción como muy bien, como que saben transmitir este momento. Creo que está muy bien. Sí, es una escena muy bien hecha. Y digo, como mencionábamos, o sea, la historia tiene momentos muy, muy pesados, este siendo uno de ellos. Pero si ya lo podemos luego en paralelo con escenas que vienen después, o sea, creo que ahí es donde vemos claramente la evolución de Moisés como personaje, donde tiene justamente este padre muy como práctico, muy frío, que nada más está como calculando lo que necesita para que su reino, su imperio sea cada vez más grande, sea mejor, sea más magnífico. Y luego tenemos a este otro personaje que es ay, ¿cómo se llama? Jethro. Yetro, efectivamente, Yetro, que es como el jefe de este lugar, de esta comunidad, de esta comunidad apartada de Egipto, que básicamente, o sea, en el momento que Moisés le dice, es que yo no sé mi lugar en este mundo, o sea, yo no sé a qué pertenezco, yo no sé a qué vengo, carga toda esta culpa de sobreviviente, él le dice, no, pues es que al final del día tú eres parte de algo mayor, pero eso algo más grande tienes que estarlo disfrutando en los pequeños momentos, en los momentos donde la vida florece. Y ay, nos dan esa magnífica canción llamada Mirada Celestial. Ay, no, 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 en serio, Mirada Celestial para mí es una de las mejores canciones. O sea, si quiero literalmente tener fe en la vida, pongo Mirada Celestial. A mí me encanta porque tiene como esta idea de que todos, o sea, todas las personas tenemos un objetivo de pertenecer a algo más grande, a pesar de que no lo podamos ver. Y creo que también ese es un concepto como muy interesante, donde justamente como que es este propósito que estamos buscando constantemente en la vida, pero a la vez tiende a, o al menos yo lo percibo así, también tiende a ser una canción como bastante religiosa en el aspecto de que es un todo que no vemos, pero que al mismo tiempo nos está manteniendo como juntes y nos mantiene como unides. O sea, y entonces como que es esta mezcla, una canción de mezcla entre fe, entre una deidad o un todo que nos une, pero al mismo tiempo de pertenencia, al mismo tiempo como hablar de comunidad.
Incluso pues vemos la historia de este romance, cómo va creciendo, cómo va evolucionando, cómo Moisés empieza a pertenecer a este lugar a pesar de que al final del día vemos que siempre se sintió alejado. O sea, no sé, son como todos estos temas que se van repitiendo durante la cinta en varias ocasiones, de cómo Moisés primero pertenece, luego deja de pertenecer, luego vuelve a pertenecer, luego vuelve a dejar de pertenecer, luego va a otro lugar, regresa a Egipto, a un lugar donde pertenecía, pero ya no pertenece, pero tampoco pertenece con los hebreos porque él no fue una persona esclavizada. Entonces también como que es esta historia de que Moisés nunca pertenece a un lugar y siempre está buscando lo que tiene que hacer o a dónde tiene que pertenecer. Y eso también creo que me parece como súper interesante de la serie y cómo explora todo eso con este personaje. Y pues Carlos, no sé tú qué tengas de que hablar de esta excelente trama. Pues creo que justamente todo lo que hemos comentado hasta ahorita me ayuda a reforzar con lo que abrí mi participación en este programa, ¿no? Bueno, ya cuando empezamos a hablar del Príncipe de Egipto, ¿no? De Aira Saxony, de los Menashe Tra y todo eso. Nada que ver. No, de que a mí justamente me gusta mucho que las canciones en general, quizá quitando o dejando de un lado Deliver Us, ¿no? Que creo que es de alguna manera en la que está más fuerte la carga religiosa específica, ¿no? Se menciona, por ejemplo, a Elohim, ¿no? Que es una manera de referirse justamente al Dios de los hebreos. El resto de las canciones, bueno, como toda película animada de su época, siempre había que poner una canción chusca, ¿no? Que es la de los sacerdotes, ¿no? Que es la canción que se podría quitar, ¿no? Siempre hay una, ¿no? Nunca falla. O sea, en el Corredor de En Notre las Dame, la de las grandes gárgolas, ligas vas. aquí es esa, ¿no? O sea, siempre, Sí. siempre hay una. Este, pero a mí me parece que las canciones en general justo apelan a eso, ¿no? Ahorita la manera en que tú las estabas describiendo, la canción que canta Jethro, a mí me parece que es una canción muy sincretista, ¿no? Que, y por eso me parece que es tan universal, porque justamente apela mucho como yo lo veo, ¿no? Probablemente estoy equivocado, por supuesto, pero apela mucho a que la mayoría de las personas, si es que profesan una religión, es muy probable que la religión tenga como punto común que siempre hacia arriba, hacia el cielo, en muchas fes, en muchas creencias, siempre se le pide a alguna deidad, alguna energía, a algo que está arriba de nosotros, vigilándonos, cuidándonos, incluso jugando, ¿no? Con los hilos del destino. Entonces, sin como tener que especificar absolutamente a ninguna religión, apela a un punto que es en general bastante común, ¿no? Y creo que ahí radica la fuerza de la universalidad de las canciones y por qué aplican muy bien y no es necesario ser una persona específicamente religiosa perteneciente a tal culto para que la canción consiga conectar de alguna manera, ¿no? Más o menos en menor medida, y ahí depende de cada quien. Y creo que también algo que me gusta de esa canción y de esa secuencia es que Jethro, ¿no? Al ser este sacerdote de Madián, le muestra a Moisés una forma un poco menos como, no limitada, pero menos estricta de seguir los preceptos, ¿no? Porque Moisés viene de seguir todo de una forma muy cuadrada a como se le pedía, ¿no? En la corte real egipcia, y que todo estaba designado de una manera, ¿no? Y entonces como que lo ayuda un poco a liberarse, ¿no? Literalmente a sentir menos estrés, ¿no? O sea, como que a dejarse llevar de una forma más natural, ¿no? Y es mediante esa aceptación que él por fin consigue, de alguna manera, conectar y hablar con Dios, ¿no? Que un dato que a mí me parece esencial también tiene que ver con la producción, para la manera en que creo yo la película está buscando abordar la religión, a pesar Sí. de que parezca que está enfocada en una en particular, es que esta escena, que a mí me parece que creo que es la escena más potente de la película, o sea, hay muchísimas, ¿no? Como dijo Jimena, o sea, es que hay muchísimas escenas, ¿no? O sea, piensas en una que es maravillosa, pero hay otra y dices, no, es que esta también lo es, ¿no? A mí me gustan todas, pero esta me parece que es como la piedra angular de la película en muchos sentidos, es la secuencia de la zarza ardiendo, ¿no? Que es cuando Moisés habla con Dios
pero el dato así esencial de la forma que está creada esta secuencia es que el propio Val Kilmer le da la voz a Dios también, ¿no? Entonces, para mí eso refleja mucho esta idea de que cuando buscamos hablar con la deidad o energía en la que cada quien crea, pues finalmente, de alguna manera, estamos hablando con nosotros mismos, ¿no? Y, o los escuchamos con una voz que nosotros le damos a esa, pues, entidad, ¿no? Entonces se vuelve un diálogo consigo mismo que refuerza mucho la búsqueda de la identidad, que es hacia donde nos ha llevado la película hasta ese momento, la aceptación también, en muchos sentidos, ¿no? Y es lo que le permite a Moisés, de alguna manera, completar parte de su camino porque ya se encontró un poco a sí mismo, ¿no? Ya nada más le falta el último empujoncito, que es cuando regresa y como que flaquea de que no, pues es que esta empresa es demasiado grande para mí, no voy a poder, ¿no? Pero al final es la gente que lo rodea la que le da esa fuerza, ¿no? Para el empujoncito. Pero a partir de ahí como que el, su camino de alguna manera ya se completó en un 80%, pero nace el otro, que es la misión ahora que se le encomienda, ¿no? Entonces, es un momento de muchísima complejidad porque es una discusión consigo mismo de primero de negación, después de aceptación y de finalmente creer y no, y a mí me parece que ese detalle de que sea la propia voz del actor, ¿no? Y en este caso la voz del propio Moisés, que personifica a Dios, pues para mí el mensaje que me lanza es que más que creer en una religión es una creencia personal, ¿no? A lo mejor creer en ti, ¿no? Y por eso me gusta mucho que la película de alguna manera conforme va avanzando y pudiéramos decir que al tener que seguir los momentos canónicos, ¿no? De la historia que está adaptando, en lugar de volverse más pesada religiosamente hablando, a mí me parece que se vuelve más versátil y más flexible. Me parece que es muy plástica en ese sentido, ¿no? O sea, claro, tenemos dos civilizaciones en específico y sí se menciona de alguna manera a Dios, ¿no? Pero también la forma en que se le menciona es una forma bastante universal, ¿no? O sea, por ejemplo, Alá significa también Dios en su propio idioma, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a que la película no sea ni sermoneante, ni que busque crear una ideología, ¿no? Que sea manipuladora, siquiera. Me parece que es muy abierta y eso, o sea, pues sí, como ya hemos afirmado aquí, es una película poco accesible o que a lo mejor que no sea de muy del agrado inmediato para, por ejemplo, las audiencias jóvenes o pequeñas, pero a mí me parece que, al menos a como fue mi experiencia con ella, a mí me ayudó mucho como a justamente ver las cosas un poquito con más apertura o de una forma menos estringente, ¿no? Y creo que eso es uno de los aspectos más mágicos de la manera en que pues, se las arreglaron para manejar un tema tan pesado como la religión, ¿no? O sea, porque vamos, películas religiosas, pues sabemos que las hay muchas y que sí siguen, incluso algunas pregonan ciertos valores religiosos muy, muy fuertes, ¿no? Pero a mí me parece que está al contrario, ¿no? Como que de alguna manera apela mucho a la diversificación, porque también finalmente el personaje y por ende la trama están pidiendo que haya respeto hacia la religión que una parte de los personajes profesan, ¿no? Independientemente de cuál sea, ¿no? Ujú. Y creo que eso también es un mensaje muy universal. De hecho, Sí, vamos a profundizarlo más en la próxima parte. Nada, rápido, perdón, creo que es Dafne, ¿no? Te estás tratando. sí, Sí, dame un segundito. Mira, nada pero más, sí. quiero nada más decir otro dato también de la voz de Dios. También el equipo trató de que esto se pierde en el doblaje, por cierto. La voz de Dios en el idioma original no solo está compuesta por Val Kilmer, sino por muchas personas de la misma producción, incluyendo mujeres. Entonces también la idea era que la voz de Dios fuera como entre andrógina y que tuviera todas las voces, no solo una voz. Evidentemente la más prominente es la de Val Kilmer, pero porque, como bien dijo Carlos, tiene que ser un diálogo interno. Pero la idea es que cada quien que escuche la voz de Dios va a escuchar una voz arriba de las demás voces, pero al final del día la voz de Dios se compone de muchas voces. Y eso se pierde en el doblaje, porque en el doblaje nada más se oye una voz masculina y en algún momento sí se oyen otras voces atrás, pero es muy leve, o sea, realmente se pierde ese detalle y creo que es un detalle
muy hermoso y muy importante para la decisión creativa de la historia y se pierde. Entonces, bueno, esa es mi nota en contra del doblaje, que me parece magnífico, pero esa es mi nota en contra. Y lo segundo es que estoy de acuerdo completamente en el aspecto que incluso Moisés se le muestra como a veces hasta en contra de lo que le pide Dios. O sea, porque él sí es como, ok, te voy a hacer caso, Dios. O sea, nunca está en duda que Dios existe, pero él es más como, sí voy a ir, pero pues también te estás manchando, o sea, no manches. Y creo que una de las escenas que a mí por eso que me gustan y me pegan más, una es la muerte de los primogénitos, porque incluso en el momento que Moisés se da cuenta de lo que va a pasar cuando Ramsés se pone ahora sí que más necio y están ahí en el muro de la recreación del genocidio y están con el hijo de Ramsés y está esta recreación donde él hace el mismo gesto que su padre que está ahí en el jeroglífico y vemos justo otra vez a los niños caer en el hilo, ser devorados por cocodrilos y está ahí el hijo de Ramsés parado en medio de los dibujos y que en ese momento Moisés se da cuenta de cuál es el siguiente castigo de Dios, o sea, él mismo se ve derrotado. Y ya que pasa todo ese momento y pasa la muerte de los primogénitos y todo este asunto, y Ramsés le dice, ya puedes irte con tu pueblo, o sea, en lugar de mostrar a un Moisés que diga, ¡yay, lo logramos! ¡Vámonos, gente! Tenemos un momento de Moisés llorando el asunto, de llorando la muerte de los primogénitos, llorando que tuvo que pasar esto para lograr la libertad, porque al final del día es una tragedia. Y creo que eso también es muy importante porque creo que a veces lo que nos pasa con las religiones es que se piensa que una religión está correcta y todas las demás están mal. Y un poco siento que la manera en que se analiza a Moisés en ese momento, viendo su sufrimiento ante el mal que su Dios causó a otra gente, creo que eso también es muy importante para la empatía. Y no sé exactamente, podemos discutir qué tipo de statement está dando los directores acerca de la religión y de Dios, pero creo que en general el Dios del Antiguo Testamento es muy vengativo y muy sangriento, y desea mucha sangre. Entonces creo que tener esa pequeña pausa para procesar lo sucedido y luego que incluso la canción final, antes del mar y todo esto, la de Si tienes fe, empiece desde algo triste, algo cauteloso, algo como, ¿en serio nos liberaron? ¿En serio nos estamos yendo? A ver, nadie haga mucho ruido, no se muevan muy rápido, una de esas alguien nos va a decir que no es cierto, y ya cuando empiezan a salir y a salir, la canción se vuelve más y más alegre, y eso también me parece una maravilla, o sea, en todos los sentidos de la palabra, por cómo va progresando de la tristeza, del dolor, del miedo, la incertidumbre, a la alegría y la felicidad. Entonces, 10 de 10, excelente servicio. Perdón, Dafne, adelante. Sí, no, justo esto que mencionabas, quería nada más justo decir que algo interesante es que creo que en esta versión, en El Príncipe de Egipto, se centran mucho, o sea, claro que tiene la parte de estas conversaciones con Dios y la parte religiosa, pero creo que es muy interesante que sí tiene una visión hacia lo humano, ¿no? O sea, como no es nada más como lo que está pasando y lo que Dios dice que suceda, sino sí se centran un poco también con lo que tú mencionabas, Edith, es el sí, pero vamos a ver cómo afecta esta relación entre los hermanos. Vamos a ver cómo afecta, pues, que finalmente Ramsés pierde a su hijo y cómo esto al final duele, ¿no? No es nada más algo que se pueda contar. ¿Sabes? Como que le da esta perspectiva humana y creo que eso es muy interesante, que también tiene una visión de como más sensible y eso, como más humana hacia los acontecimientos, ¿no? No es nada más como esto sucede, sino sí cuidan mucho el que están enseñando cómo afecta lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que eso es como muy, muy interesante. Sí, completamente. Y es que ese es el punto un poco, creo, del Príncipe de Egipto, que más allá de ser una película religiosa, es una película humana, es una película acerca de humanos, acerca de las cargas que tenemos, acerca de cómo tenemos decisiones o momentos en la vida que podemos decidir si compartimos la carga o nos la quedamos y con eso creamos más odio y más rencor.
Y creo que lo vemos constantemente porque también es una película de decisiones. Es una película donde Moisés tiene que decidir algo, luego donde Ramsés tiene que decidir otra cosa y así se van pasando como la bolita de la decisión y las decisiones que toman es lo que básicamente le da forma a sus destinos y Ramsés siempre escogiendo herir, siempre escogiéndose a sí mismo, siempre escogiéndose a odiar, a seguir estas expectativas que su padre puso sobre él y que no puede dejar ir. Y Moisés entre esto de que trata de convencer a Ramsés, entre tratar de salvar al pueblo, entre tratar de que nadie resulte herido y cómo él trata de decidir por los demás para que los demás estén bien. O sea, creo que también eso es lo que a mí me gusta muchísimo de la película, porque al final del día es una película sobre decisiones, sobre empatía, sobre humanidad. Y pues miren, vámonos entonces yo creo que ya con esto a la tercera parte. Creo que, digo, nada más como para agregar ahorita que mencionabas de Ramsés, creo que es un personaje que a pesar, o sea, creo que también al entender que él también tiene todo este peso, toda esta carga de las expectativas, ¿no? Todas estas veces que pues que sintió la presión de lo que tenía que ser, que no podía equivocarse, que él no quería y no iba a ser el eslabón más débil, ¿no? En su familia. Creo que eso, digo, de nuevo, ¿no? Humaniza mucho a este, pues sí, al final al antagonista, al villano de esta historia, y creo que eso lo vuelve como muy interesante porque de nuevo le da capas a este personaje, lo vuelve complejo porque al final también vemos momentos, tenemos escenas y tenemos momentos donde Ramsés es vulnerable y donde no tiene esta escena en donde básicamente con la mirada, que a mí me gusta mucho este momento, le pide a Moisés que no se vaya, ¿no? Le dice como, por favor, te necesito, ¿no? Sin decírselo, entiende con su mirada y entiende que lo necesita y bueno, Moisés decide irse, pero sí tenemos como momentos que sí nos muestran esta vulnerabilidad de Ramsés y creo que eso se agradece en un, pues sí, en el personaje que debe de ser como el antagónico, creo que de nuevo, creo que lo humanizan y creo que eso es muy, muy interesante. Sí, porque sobre todo creo que está muy mal visto sentir pena por el villano, ¿no? O sea, siento como que ahora como que dicen, no, es que dejen a los villanos ser villanos y etc, etc. Pero creo que por Ramsés podemos, una, entender por qué decide lo que decide. Dos, entender por qué él toma las decisiones que toma. Incluso al final, literalmente no nos sentimos bien de que perdió a todo su ejército en el mar. No nos sentimos bien de que está solo del otro lado del río. Incluso Moisés tiene este momento donde literalmente le llora a su hermano que está básicamente del otro lado antes de seguir el feliz con su pueblo, porque al final del día esta es una relación de hermanos, es esta relación como siempre quieren alzar la mano, estrechar la mano del otro, pero no pueden y no pueden por muchas circunstancias que están fuera de su poder, pero al mismo tiempo están a su alcance. O sea, si Ramsés hubiera perdonado, si Ramsés no hubiera tal vez cargado las expectativas de su padre, si hubiera tomado terapia, tal vez hubiera podido entender mejor a Moisés. Pero también Moisés no podía tenderle la mano porque tenía gente detrás de él, tenía un Dios que le estaba pidiendo cosas, o sea, estaban como, o sea, es una tragedia en todo el sentido de la palabra, en el aspecto de que tenemos ese momento que dices, Afne, pero hay muchos momentos durante la cinta donde los dos hermanos literalmente quieren darse la mano, están implorándose con las miradas el perdón y el compromiso, pero no pueden darlo por la carga que tienen detrás de ellos. No, de hecho, algo ahorita que se me viene a la mente por lo que están mencionando es que justamente creo que algo que nos ayuda mucho a, de alguna manera, a entender y a humanizar a Ramsés, y que es algo que me encanta de la película, o sea, que todos los personajes me parece están muy bien humanizados, es que durante su primera media hora, o digamos durante la etapa de Moisés como príncipe de Egipto, vemos que Moisés es una persona bastante detestable, ¿no? O sea, terminamos viéndolo con la misma cara con la que lo ve Séfora cuando lo rescata del pozo, ¿no? Que dice, "Ugh", ¿no? Así. Y es porque hemos visto que
ahí como que se invierten un poco los papeles, ¿no? Moisés es claramente quien crea el desmadre, ¿no? Quien está metiendo a Ramsés en problemas, quien no le importa meter a su hermano en problemas, solo quiere divertirse y no se da cuenta que Ramsés está genuinamente preocupado porque pues sabe que tiene que estar como a la altura de lo que le exige la familia, ¿no? Y el título que tiene y el título que va a tener en el futuro. Y entonces eso creo yo que nos va sembrando la semillita como audiencia de que para cuando llegamos a la segunda parte, digamos, de la película, o tercera más, sino que Moisés ya regresa a Egipto y vemos que Ramsés está completamente cambiado, pues entendemos por completo por qué está así. Bueno, pues sí, o sea, este se quedó aquí, como dices, ¿no? Sin terapia. Entonces, por supuesto que se convirtió en piedra, ¿no? Absoluta. Entonces, creo que está muy bien en ese sentido desarrollada en cuanto a los personajes y a cómo los va desdoblando, porque permite que sean más complejos y permite que los entendamos mejor y que cuando llega, creo yo, a ese punto de confrontación que es la canción de las plagas, que estoy de acuerdo, es maravillosa, también entendemos desde qué punto está hablando cada uno de ellos. Me encanta que la canción tenga ese como alternancia de turnos, además de que rescate el leitmotiv melódico de All I Ever Wanted. Y no es que digamos, bueno, pues es que también Ramses le pide lo justo. No, claro que no, pero de alguna manera conseguimos empatizar con ambas perspectivas y entendemos aún mejor pues lo doloroso que está haciendo ese conflicto que sabemos que pues claramente no va a acabar bien para alguien. Efectivamente, y de hecho ahorita lo que dices me acaba de recordar algo que también no hemos hablado, pero vámonos ya a la tercera parte justamente para discutir eso, porque digo, la verdad ya hemos tocado varios de los temas que vamos a hablar en la tercera parte, pero ya saben cómo me gustan mis partes, así que vámonos para allá y ya también para empezar también a cerrar este programa, así que vámonos a la tercera parte.